Buenos días, mi nombre es Daniela Alcalá Martínez, soy psicóloga egresada de la Universidad del Norte. El día de hoy les presentaré un artículo publicado por la revista de salud Uninorte, el cual está titulado Autoestima y Relaciones Interpersonales en Jóvenes Estudiantes de primer semestre de la División Salud de Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. Este artículo está publicado por Luz Marina Alonso Palacio, Gerardo Murcia Gándara, Judith Murcia Gándara, Daisy Herrera Pertús, Diana Gómez Guzmán, Milagros Comas Vargas y Paola Ariza Terán. El objetivo de este video es mostrar el estudio descriptivo que ellos hicieron en la publicación de su artículo y aquellos pasos que utilizaron o aquella metodología que utilizaron para realizar el estudio. En primer lugar, es importante describir qué es un artículo descriptivo. Los estudios descriptivos, según Roberto Hernández Sampieri en su libro 2014, en la sexta edición, explica que es una metodología de investigación que se encarga de especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se quiera analizar. Describe tendencias de un grupo o población. Entonces, los estudios descriptivos, en pocas palabras, se encargan de identificar aquellas variables, aquellos fenómenos y describirlos, ver qué está pasando en la población, para que esa información nos hable de esa misma población, nos describa, nos explique a través de datos y a través de variables y a través de descripciones qué podría estar pasando dentro de la población. Es decir, no vamos a encontrar nada nuevo, simplemente vamos a describir lo que ya está y cómo es la dinámica de ese fenómeno. Entonces, para colocarles un ejemplo, teniendo en cuenta el artículo de investigación antes mencionado, la metodología que utilizaron ellos fue un estudio descriptivo. Lo primero que hicieron ellos fue identificar aquellas variables que querían describir en la población, y para analizar esas variables, para describir esas variables, tenían que hacer un análisis teórico de esas variables que querían describir. Sí, porque no podemos describir algo que no conocemos. Entonces, primero hicieron una descripción de la autoestima, jóvenes y relaciones interpersonales. O sea, ¿cuáles son esas características? ¿Qué componentes tienen esas variables? ¿Qué quiero buscar en la población? Después se plantearon el objetivo de la investigación. Como objetivo de investigación, eh, tenían que describir las variables para después buscar la relación que tienen entre ellas. Ese era el objetivo que querían, el objetivo principal que querían hacer ellos. Tercero, ellos identificaron la población con quien queremos trabajar. Entonces, definieron que la población con la que querían trabajar fueron estudiantes de primer semestre de medicina y enfermería entre los 15 y 20 años de edad de la Universidad del Norte del área de salud. Y identificaron que la población, la muestra con la que querían trabajar, eran 100 estudiantes de la población total. El estudio, bueno, después se realizaron las variables que se querían utilizar. Se seleccionaron estas variables que quiero yo analizar. Entonces, bueno, ya sabía que quiero analizar autoestima, pero tengo que hacer como una discriminación de lo que quiero incluir en esas variables teniendo la teoría que ya revisé. Entonces voy a incluir sexo, estado civil, edad, estrato socioeconómico, y vamos a excluir aquellas variables que pueden afectar el estudio. Como por ejemplo, de pronto aquellas personas que tengan el estado de ánimo alterado por situaciones adversas que le hayan pasado en los últimos días. Como vamos a evaluar autoestima, la idea es que las personas que vamos a evaluar estén muy bien de estado de ánimo para que para que poder controlar esa variable. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para recoger la información, para describir las variables? Entonces, en el caso del estudio, ellos utilizaron un cuestionario sociodemográfico con 15 preguntas y un test de personalidad de 16 PF.
Después de recolectar la información, de analizarla por medio de un software, ellos empiezan ya a analizar, a mostrar los resultados que recogieron a nivel de estados socioeconómicos y de la prueba de 16PF. Empiezan a describir la población. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el promedio de edad fue de 18,48 años, es decir, 18 años. Eh, de los encuestados, el 71% eran de sexo femenino y el 29% masculino, el 99% eran solteros y el 1% casados. De sexo femenino, en cuanto a la procedencia, el 63% eran del Atlántico. Entonces ahí empezamos a escribir la población. Cuáles son las edades de la población, cuál es el porcentaje de la población, de dónde viene la población, cuál es el estado civil de las personas que estamos evaluando, etcétera. Entonces aquí vemos una descripción sociodemográfica de la población. Estamos describiendo las variables. Acá empezamos ya con lo que es la prueba de personalidad. Entonces, se empieza también a describir qué fue lo que se encontraron en la prueba de personalidad. Y después de pues, haber descrito la población a nivel de personalidad, de relaciones interpersonales, además de tener la descripción de las características sociodemográficas de la población, pues vamos a tener una discusión y unas conclusiones. O sea, ¿qué podemos rescatar de esa descripción? Entonces se realizan las conclusiones de acuerdo con los resultados de la descripción de variables, la cual permite evidenciar fenómenos. Se concluyó que los estudiantes del primer semestre de la División de Salud de Universidad del Norte tienen una adecuada autoestima y son capaces de solucionar conflictos, y aproximadamente 8 de cada 10 no muestran afectación de autoestima. Entonces, después de haber recolectado la información, después de haber analizado esa descripción de la población, podemos llegar a una serie de conclusiones porque los datos siempre van a arrojarnos eh, eh, alguna muestra, alguna luz que nos permita analizar la población. Y acá les voy a dejar la referencia del artículo donde pueden buscar este artículo y lo puedan leer directamente. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta, inquietud.